revelados los oscuros secretos de los perros embrujados, 7 relatos siniestros de horror aterrador. Las calles del barrio parecían susurrar secretos oscuros mientras Juan, un joven repartidor de 24 años, se adentraba en la negrura de la noche. Los ecos de su bicicleta resonaban como gritos en la soledad. Desde hace semanas, los aullidos de un grupo de perros callejeros habían cortado el silencio, trayendo un aire de inquietud que saturaba la atmósfera. Los vecinos murmuraban historias aterradoras, hablaban de espíritus malignos que poseían a esos animales. Cada entrega se convertía en un acto de valentía, cada vuelta a casa, en un desafío mortal. Al llegar a su casa, el rostro de su madre, marcado por el miedo, lo recibió con un abrazo silencioso. «Esos perros, Juan, no son normales», le dijo, su voz temblorosa. Ella había vivido en este barrio toda su vida y conocía las leyendas que rodeaban a esos seres. El murmullo de los vecinos se hacía más fuerte. ¿Acaso había alguna verdad en sus palabras? Su corazón latía con fuerza. Luego, la noticia de la desaparición de un vecino como un rayo iluminó la penumbra. Las autoridades desatendían las quejas, dejando que el pánico se apoderara del barrio. Una fría noche de luna llena, Juan decidió que era momento de enfrentar sus miedos. Con cada pedalada, el aire helado le cortaba la respiración. Se sabía en territorio peligroso, los perros se agrupaban en un descampado, miradas penetrantes fijas en él. Aquellos ojos brillantes lo hipnotizaban, un sentimiento de angustia lo invadió. No pueden ser solo perros, pensó. En el centro del lugar, un símbolo antiguo pintado en el suelo le heló la sangre. Era un ritual que hablaba de su familia, de un pasado que creía enterrado. Los animales comenzaron su sinfonía inquietante, un aullido armonioso que parecía convocar a las sombras. Su corazón latía con tal fuerza que temió que se escuchara a kilómetros. En ese momento, recordó las historias de su madre sobre venganza y traiciones. Algo en su interior le decía que no podía huir. La oscuridad lo absorbía, y cada ladrido era un recordatorio de que había cruzado una línea. «¿Qué quieres de mí?», gritó, pero el eco fue su única respuesta. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De repente, una sombra oscura emergió entre los perros, provocando que el aire se volviera pesado, húmedo. Un perro de mirada feroz dio un paso adelante, y en sus ojos vio historia, dolor y una promesa de terror. La confrontación fue inevitable. Juan comprendió que su vida, su madre y el destino del barrio estaban en juego. ¿Podría desentrañar la maldición que lo acechaba, o se convertiría en otra víctima más en este juego siniestro? Mientras el grupo de perros continuaba con su aullido escalofriante, Juan se sintió más atrapado que nunca, con la oscura verdad de su legado acechando a cada paso que daba. Las sombras danzaban entre los árboles mientras Juan intentaba mantener la vista fija en la figura que se alzaba ante él. Era un perro de pelaje negro como el abismo, su mirada fulgurante parecía atravesar su alma. El aullido del grupo se intensificó, resonando como un canto fúnebre en la oscuridad. El viento aullaba a su alrededor, como si la noche misma lo retara. ¿Qué quieres de mí?, balbuceó Juan, sintiendo que cada palabra le costaba un esfuerzo sobrehumano. La criatura se detuvo, observándolo, y el resto de los perros se quedaron en un inusual silencio. Durante un momento atroz, la tensión se volvió palpable, el aire embriagador de miedo le nublaba la mente. De pronto, la sombra oscura se lanzó hacia él, pero en lugar de atacarlo, se detuvo a unos pocos pasos, mostrando los dientes en un gesto que podía ser tanto de desafío como de advertencia. Fascinado e inquieto,
Juan sintió como si una profunda conexión lo uniera al animal, una historia dormida aguardando su despertar. No puedo ser parte de esto. Gritó, aunque la seguridad en sus palabras era más un deseo que una realidad. Retrocedió un par de pasos, y los perros comenzaron a moverse en círculos a su alrededor, creando un laberinto de ladridos y aullidos que hacía eco en su mente. La culpa y el miedo se retorcían en su estómago. Sabía que debía hacerlo, que debía desenterrar lo que había sido enterrado. Un brillo en el suelo atrajo su atención. El símbolo antiguo parecía cobrar vida, pulsando con una energía que resonaba desde el corazón de su ser. Luchando contra la atracción que sentía hacia el rito, Juan recordó lo que su madre había dicho una vez: la sangre llama a la sangre. Sin embargo, la idea de descubrir lo que esos perros querían de él le provocaba un terror indescriptible. Los ojos del perro negro se transformaron, reflejando memorias distantes llenas de dolor y miedo. Juan comprendió que la bestia era más que un simple animal, era un guardián de secretos, una representación de lo que había sido su familia y de lo que este barrio había padecido. En un impulso, Juan extendió la mano, notando que la superficie del símbolo vibraba suavemente al contacto. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando escuchó un murmullo entre los aullidos. Frases confusas se entrelazaban con el viento y, de repente, una palabra se hizo clara: venganza. Se le heló la sangre. Recordó las historias de su madre sobre antiguos pactos secretos y traiciones que habían desgarrado a generaciones de su familia, relatos que una vez consideró solo mitos. Los perros aullaban ahora en un crescendo, sus ojos brillando con un fuego siniestro, presionando en su interior. «Debes elegir», gritó el perro negro, aunque su voz no provenía de su boca. La revelación de que algo más habitaba la criatura lo hizo temblar. ¿Podía realmente elegir? La decisión lo aterrorizaba. Con un grito ahogado, el símbolo en el suelo chisporroteó, proyectando sombras distorsionadas que se aferraban a su mente. La conexión se profundizaba, y con cada segundo sentía que la frontera entre el miedo y la fascinación se desdibujaba. En ese momento, cada ladrido, cada aullido, se amplificaba en su mente. «Es momento de la verdad, Juan». Los ojos del perro resplandecieron, y antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia él, atrapándolo en un torbellino de luz y sombras. Todo fue blanco antes de convertirse en un oscuro remolino. Ahora, Juan se encontró en un lugar que no reconocía. La penumbra lo abrazaba, con ecos de sus propios gritos resonando a su alrededor. El tiempo parecía detenerse, y un profundo silencio lo envolvía. En la nebulosa oscura, sintió que algo lo observaba, esperando. Debía decidir, y no había vuelta atrás. La verdad de su familia lo perseguía, y las sombras susurraban su nombre. ¿Acaso será suficiente la valentía para enfrentar lo que se desata en este barrio?, se preguntó, mientras se preparaba para descubrir lo que había en su linaje. En el aire pesado, comenzaba a surgir una pregunta aterradora. ¿Podrá Juan enfrentar la maldición familiar o se convertirá en el siguiente eco de su historia sombría? La oscuridad lo envolvía como un manto, y cada paso que daba parecía ser absorbido por el vacío en el que se encontraba. La sensación de ser observado crecía con cada instante. Juan podía sentir la respiración helada de presencias invisibles a su alrededor, y el eco lejano de sus propios pensamientos retumbaba en sus oídos. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz apenas audible. No hubo respuesta, solo el susurro del viento que parecía burlarse de su incertidumbre. Fue entonces cuando una figura comenzó a materializarse ante él, tan oscura como la noche misma pero con una forma más definida. Juan dio un paso atrás, su corazón latiendo violentamente en su pecho. «¿Quién eres?», demandó, aunque sabía que lo que veía no era más que una proyección de su mente aterrorizada. La figura titiló, tomando la forma de un anciano de ojos vacíos y piel arrugada. «Soy el que guarda los secretos», dijo el anciano con una voz resonante que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «He estado esperando tu llegada, Juan. Has despertado lo que yace dormido». El miedo y la curiosidad chocaban dentro de él, como tormentas en su interior.
Sin embargo, el anciano dio un paso hacia adelante y, a medida que lo hacía, la penumbra parecía separarse para revelarle más de la escena. Juan se encontró rodeado de imágenes difusas de su familia, sombras de sus antepasados que parecían mirar a través de él. Cuerpos en pena, rostros torcidos por el dolor. Han pagado un precio, continuó la voz, un precio que tú ahora debes afrontar. La frase lo golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? ¿Qué pasaría si se negaba? La imagen de su madre se deslizó a su mente, su rostro marcado por el sufrimiento y la resignación. ¿Estaría ella entre estas almas errantes? De repente, todo se apagó, y Juan se encontró de nuevo rodeado por los perros, sus ojos como espectros en la oscuridad. Debes decidir, Juan, insistió el perro negro, su voz resonando en su mente. La sangre llama a la sangre. No escaparás de tu destino. No tengo que ser parte de esto, gritó, retrocediendo ante el peso de la amenaza. Pero en su interior sabía que no podía correr. La conexión con su familia lo ataba, y cada ladrido resonaba como un eco de su propia historia. El anciano apareció de nuevo, ahora más cercano, su mirada vacía parecía atravesar toda la existencia de Juan. Eres el elegido. Eres la luz que debe romper el ciclo. Un estremecimiento recorrió su ser. ¿Romper el ciclo? La represión de tanto dolor, las sombras que habían acechado a su familia durante generaciones, todo recaía sobre él. ¿Podría realmente cambiar algo? La respuesta no parecía clara. De repente, un aullido desgarrador resonó en el aire, y los perros comenzaron a moverse como una tormenta desatada, rodeándolo con una energía frenética. Ante sus ojos, el símbolo en el suelo comenzó a brillar intensamente, incendiando la oscuridad que lo envolvía. Elige, exigió la voz del perro negro, pero Juan ya no podía pensar. Una mezcla de terror y poder le llenó el corazón. Extendió su mano hacia el símbolo, sintiendo cómo la energía vibrante recorría su cuerpo. El suelo tembló bajo sus pies, y el viento se convirtió en un grito ensordecedor. Todo perdió forma, y en un instante, se encontró, frente a su casa. Pero algo no estaba bien. La puerta crujía y una sombra se cernía sobre su hogar. Juan sintió que el terror se intensificaba. ¿Qué maldición había regresado con él? Con el corazón a 1000 por hora, se preguntó si aún había tiempo para escapar de su destino o si esa familia de sombras lo había atrapado para siempre. Ahora, de pie frente a su propia historia, sabía que el verdadero horror estaba a punto de desatarse. ¿Se atreverá a cruzar el umbral de lo desconocido? Resonó una voz en su mente justo al momento en que iba a abrir la puerta. Su mano tembló antes de tocar el pomo. ¿Qué le deparaba el siguiente paso? La puerta crujió, y el sonido reverberó como un tambor de guerra en el pecho de Juan. La tensión en el aire era palpable, como si la casa misma contuviera la respiración, esperando su decisión. Con un último aliento tembloroso, empujó la puerta, que se abrió lentamente, revelando un pasillo cubierto de sombras. El hedor a humedad y descomposición lo golpeó con fuerza, casi haciéndolo retroceder. La losa de piedra fría bajo sus pies se sentía como un recordatorio de lo que había dejado atrás y de lo que estaba a punto de enfrentar. Sabía que cualquier paso al frente podría llevarlo al final de su cordura, o peor, a un enfrentamiento con las almas en pena que había visto antes. Juan. Una voz familiar lo llamó desde el fondo de la oscuridad. Era su madre. El sonido de su nombre, arrastrado por un eco triste, se deslizaba por el aire. Pero había algo extraño en su tono, no era el mismo cálido susurro que recordaba. Ahora sonaba cargado de angustia, de un dolor profundo que lo paralizaba. «Estoy aquí, mamá», alcanzó a responder, aunque su voz se quebró como cristal. Se obligó a avanzar, cada paso era como una batalla. Las paredes parecían cerrarse y susurros apenas audibles giraban en su mente, recordándole a cada instante lo que había perdido. Al llegar al final del pasillo, una habitación se abrió ante él, iluminada por una luz tenue que parecía emanarse de ninguna parte. En el centro, un retrato de su madre colgaba torcido.
La imagen de su rostro le sonreía, pero sus ojos, esos mismos ojos que tantas veces lo habían mirado con amor, ahora estaban llenos de tristeza y desesperación. Juan, no mires atrás. Gritó otra voz, esta vez un hombre, que se acercó rápidamente a él. Era su abuelo, un hombre que había considerado un pilar en su vida. Es un engaño. No debes caer en la trampa, agregó, agitando las manos como si intentara alejar un mal presagio. Pero la imagen del retrato comenzó a distorsionarse. De sus suaves contornos surgieron sombras enredadas que se retorcían como serpientes. El rostro de su madre se transformó en un grito mudo, una máscara de terror que se expandía en el lienzo. ¿Qué es esto?, preguntó Juan, terrorizado. La habitación parecía colapsar en torno a él, cada vez más claustrofóbica, mientras una risa maldita resonaba en el aire, como el eco de su propio miedo. «¡Ayúdanos!», clamó su abuelo. «Han venido por nosotros. Debes cerrar el ciclo, pero no te dejes engañar por las sombras». Un nuevo aullido retumbó fuera de la casa, y Juan comprendió que aquellos no eran simplemente ecos del pasado, eran llamadas. La fuerza que lo había traído aquí no le permitía regresar sin hacer una elección. Cerró los puños, sintiendo la energía latente del símbolo que había tocado antes. «Debo elegir», murmuró como si solo empezara a comprender el significado de sus palabras. La presencia de los perros lo invadió de nuevo, sus ojos brillaban con expectativa, guiándolo hacia un destino del cual no había escapatoria. Afuera, una tormenta se desataba, descargando truenos que retumbaban en su pecho. La elección estaba a punto de llegar, pero Juan se encontró aún dividido. ¿Podría romper el ciclo? ¿O se convertiría en la próxima sombra errante de su propia historia? El susurro del anciano resonó de nuevo en su mente: «Eres el elegido, el peso de la herencia recae sobre ti». Fue entonces cuando un chillido desgarrador llenó la habitación. La risa maléfica se intensificó, y la imagen de su madre se transformó completamente. Juan sintió que el pánico lo consumía, empujándolo hacia el umbral de lo desconocido. «¿Qué harás, Juan?». «El tiempo se acaba», resonó la voz del perro negro, rompiendo el clima enloquecido de la tormenta. Con el corazón palpitante y la mente nublada, sabía que su camino había sido sellado, y no había vuelta atrás. Alzando la mirada a lo que quedaba de la imagen familiar, la luz parpadeaba. «¿Serás un héroe o serás solo otra víctima más?», preguntó la sombra del anciano, deslizando el dedo sobre la línea entre lo real y lo imaginario. Con la respiración entrecortada, Juan dio un paso hacia adelante, decidido a enfrentar lo que había detrás de la transformación de su madre y a descubrir si tenía en sus manos el poder para liberarse a sí mismo o condenarse para siempre. Cada instante era un eco de desesperación, pero había algo más. Viejas promesas y secretos aún por revelar acechaban en cada rincón. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar? En ese exacto momento, la puerta trasera de la casa se cerró de golpe. Estaba atrapado, y todo a su alrededor parecía susurrar: «Este es solo el comienzo». Un estruendo retumbó en la casa, el eco resonando como un grito, mientras Juan sentía que la realidad misma comenzaba a desvanecerse. La figura de su madre, ahora distorsionada en la oscuridad, parecía estirarse y retorcerse en un espectáculo grotesco. Se estaba transformando en algo más, algo que destilaba odio y desesperación. «Juan, escapa». A través de los aullidos y las risas macabras, la voz de su abuelo emergía, pero ya no sonaba como un consejo, era una súplica, una advertencia en medio del caos. El suelo tembló bajo sus pies, como si la casa en sí estuviese viva, sedienta de su miedo. «No puedo», murmuró él, demasiado paralizado por el terror que lo envolvía. Las sombras con formas demoníacas comenzaban a rodearlo, arrastrándose por las paredes, alargando sus brazos hacia él. «Debo elegir». La tormenta fuera de la casa se intensificó. Los truenos aullaban como bestias salvajes, y la lluvia caía con tal fuerza que parecía querer romper la puerta. En un instante, un brillo cegador iluminó la habitación, desvelando formas ocultas en la penumbra.
Eran figuras que flotaban, atrapadas entre los mundos. Juan las reconoció al instante, eran rostros conocidos, gente que había querido y perdido. Juan. Gritaron a la vez, un coro de voces que resonó en su mente, desgarrando la ya frágil cordura que le quedaba. En el centro de todo, su madre era un faro de sufrimiento, y su abuelo, un guardián atrapado en un ciclo de dolor. Debes elegir, insistieron nuevamente. Las paredes se acercaban como si quisieran absorberlo, devorarlo. Notó que sus piernas temblaban, incapaces de moverse, mientras el terror se apoderaba de él. Cerró los ojos, desesperado por encontrar la calma en medio de la tormenta. En aquel instante penitente, recordó el símbolo que había visto antes. Un rasguño en su mano lo trajo de vuelta a la realidad, un instante en que el poder era suyo. La decisión que había estado esperando, el dilema entre el amor y el miedo, el sacrificio y la supervivencia. Si te elijo a ti, ¿qué será de ellos? Gritó hacia la oscuridad. Las sombras comenzaron a reír, burlándose de su confusión. Con un último suspiro, Juan se lanzó hacia el retrato. La imagen de su madre había comenzado a desvanecerse, como si el tiempo mismo se deslizara a través de sus dedos. La luz que emanaba de la pintura estaba a punto de extinguirse. Se estiró hacia ella, deseando regresarla a la realidad. Necesitaba saber si había alguna forma de liberar a su madre de esa prisión de sombras, pero antes de que sus dedos pudieran tocar el lienzo, una mano helada lo agarró del brazo. Era una de las sombras, una criatura de pura oscuridad que lo miraba con ojos vacíos. El aliento le faltó, y un frío insoportable recorrió su cuerpo. «No», gritó, tratando de zafarse. Pero la sombra lo arrastraba, llevándolo hacia el abismo. «Juan, elige, no seas otra víctima más». Resonó la voz de su abuelo, cada palabra empujándolo de vuelta. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiéndose perdido. Era un eterno ciclo de dolor, una danza macabra entre lo que era y lo que podría ser. La tormenta rugía intensamente y las risas de las sombras se volvieron estrepitosas. En medio del pánico, Juan vio una luz parpadeante más allá de la oscuridad. Al despertar en su mente la esperanza olvidada, sintió que podía cambiar su destino, aunque sabía que con esa electricidad venía un riesgo abrumador. ¿Qué hay detrás de la luz?, murmuró para sí mismo, sintiendo que la verdad aguardaba allí, esperando ser revelada. En ese mismo instante, la sombra comenzó a encogerse, como si esa luz estuviese desintegrándola. Juan comprendió que su elección estaba a punto de llegar. Brillaba con más intensidad, seduciéndolo a acercarse. Esa elección no solo definiría su destino, sino el de todos los que había amado. Con la fuerza de sus ancestors corriendo por sus venas, dio un paso hacia el brillo. «Haré lo necesario», gritó, sintiendo que la casa respondía, temblando en respuesta a su voluntad. Pero justo cuando estaba por cruzar el umbral, el aire se volvió helado. «Lo has decidido», pero el costo sonó la voz sombría de la sombra, un susurro que le heló la sangre. «El costo siempre será alto». El horror se apoderó de él una vez más, pero ahora, la luz resplandecía con la promesa de un futuro. ¿Estaba realmente listo para pagar el precio? La respuesta parecía tambalearse en un abismo desconocido. La casa temblaba, la elección se deslizaba hacia el clímax de la desesperación. «Juan, el tiempo se acaba». Resonó la voz de su abuelo, dramática. El terror se convirtió en un grito mudo mientras la oscuridad intentaba arrastrarlo una vez más. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para salvar a su madre y enfrentar su propio destino? Atravesando el punto de no retorno, la luz lo envolvió, y con él un nuevo secreto oscuro que apenas comenzaba a revelarse. La luz lo tragó de inmediato, y Juan sintió que su cuerpo se desvanecía en una corriente eléctrica de energía. Los gritos desgarradores de sombras y espectros lo rodeaban, pero ahora se sentía distante, como si fuera parte de un sueño inquebrantable. La luz lo arrastró hacia un nuevo espacio, un lugar que parecía un reflejo distorsionado de su propia casa, pero impregnado de un ambiente irreal. Cauteloso, dio un paso adelante. Allí, todo era excesivo,
Los colores brillantes se mezclaban con sombras acechantes, susurros en un idioma desconocido danzaban en el aire. Las paredes respiraban, y el eco de los lamentos de su madre resonaba en su mente como un mantra. No te dejes llevar, murmuró al recordar aquellas intenciones sombrías. Había algo allí, una esencia que parecía invitante, pero también peligrosa. Cuando se atrevió a mirar a su alrededor, encontró a las figuras de sus seres queridos atrapadas en formas torcidas, sus ojos vacíos mirándolo con desesperación. Juan, el eco de la voz de su madre se convirtió en un lamento. ¿Por qué no has venido a ayudarme? Su corazón latía descontroladamente. Estoy aquí, estoy tratando, dijo, pero ya no sabía si su voz llegaba a ellas. Algo pugnaba por atravesar la delgada línea que separaba la luz de la oscuridad, un deseo ardiente que lo empujaba hacia adelante. En el centro de la habitación había un altar extraño, cubierto de runas antiguas y objetos olvidados, una foto de su madre, una muñeca rota, un collar que pertenecía a su abuelo. Todo ello emanaba una energía palpable, casi ansiosa. Al acercarse, sintió un tirón emocional. Era un artefacto de poder, pero también un objeto de sacrificio. El costo, recordó con horror las palabras de la sombra. Pero, ¿qué elección tenía realmente? Su madre estaba allí, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Mientras la tormenta continuaba rugiendo en el exterior, la incertidumbre comenzó a desgastarlo. Necesitaba saber si era posible vencer a la oscuridad. Con un movimiento decidido, tomó la foto de su madre y la sostuvo frente a su pecho, cerrando los ojos. Te elijo a ti. Te elijo a ti por encima de todo, gritó, sintiendo que el poder del altar comenzaba a vibrar en coordinación con su voz. Los objetos comenzaron a emitir luz, mientras las sombras a su alrededor chillaban y retorcían su forma grotesca, el resplandor lo envolvió, y una sensación de alivio y dolor se entrelazaron en su pecho. Su elección lo había hecho más fuerte, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se quebró. Abrió los ojos mientras se transformaba en un mar de eco y sombras, y con horror comprendió que no solo se trataba de salvar a su madre. Era un vínculo familiar que debía repararse, una herida infligida a generaciones pasadas. Juan, ten cuidado, gritó una voz conocida, la de su abuelo, resonando en el abismo. Era un aviso. Las sombras comenzaron a acercarse, y Juan sintió que el poder que una vez lo fortaleció ahora se tornaba en una carga abrumadora. Había desbloqueado algo que no podía controlar. El altar palpitaba como un corazón en agonía, y su esencia comenzaba a dividirse. Era un sacrificio monumental que ahora entendía demasiado tarde. ¿Qué parte de él debería entregar? La luz comenzó a quebrarse, volviéndose oscura, y las risas macabras de las sombras resonaron más cercanas. Juan, la luz no puede contenerlas por mucho tiempo, advirtió su abuelo en lo profundo de su mente. La presión aumentó, el aire a su alrededor se tornó pesado, asfixiante. Juan luchó por sostenerse mientras las sombras avanzaban, incluso sintiendo sus heladas manos rozando su piel. ¿Qué elegiste, Juan? Un rostro emergió entre la oscuridad, el de su madre, pero ya no era la figura amorosa que recordaba. ¿Quizás el dolor de tu propia oscuridad? Gritó, intentando vaciar su ser del miedo, pero la verdad era inminente. La elección que pensó que sería salvadora se convertía rápidamente en una condena. El altar se desmoronaba, y en un instante, Juan se vio arrastrado hacia el abismo, un mar de desesperación que amenazaba con consumirlo por completo. Con cada segundo que pasaba, se hacía más evidente que la elección apenas comenzaba. Y mientras la oscuridad lo tragaba, supo que lo peor aún estaba por llegar. Realmente, lo que él había elegido podría salvar no solo a su madre, sino a sí mismo. La tormenta afuera cesó de pronto, dejando un silencio mortal en la casa. Todo se estaba preparando para que su terror se desatara nuevamente. En las sombras, un nuevo adversario acechaba, y con ello, una revelación aterradora. La materia que rodeaba a Juan podía ofrecer a las almas perdidas el poder que tanto deseaban. Pero, ¿a qué precio?
Desde las profundidades del abismo, una risa resonó y Juan supo que esto apenas era el comienzo. La oscuridad lo envolvió como una manta aterradora, mientras Juan sintió que su alma se desbordaba en la inmensidad del abismo. La risa resonante crecía en desmesura, golpeando su pecho como un tambor frenético. ¿Qué elegiste, hijo? Volvió a sonar la voz de su madre, ahora más distorsionada, más cruel. El sacrificio tiene un precio. Luchó, tratando de zafarse de las sombras que se retorcían a su alrededor, pero el frío las mantenía unidas. Cada susurro que emanaba de sus labios revivía recuerdos oscuros que había querido olvidar. La imagen de su abuelo, con sus ojos tristes, se desdibujaba cada vez más, mientras rasgos de angustia poblaban el rostro de su madre. No puedo perderlos, se repetía, aturdido, entre lágrimas, a su alrededor, las sombras danzaban, una sinfonía de desesperación donde cada nota parecía un grito ahogado. A medida que la risa se intensificaba, fue consciente de su dolor. «Dame poder. Dame fuerza», gritó al aire, pero la respuesta fue solo más risa, como si la oscuridad se burlara de su sufrimiento. De pronto, las runas en el altar comenzaron a brillar, como si tuvieran vida propia. Juan se fijó en los objetos que lo rodeaban. La muñeca rota parecía mirarlo con una tristeza inmensa, su collar quebrado resonaba con ecos del pasado, y la foto de su madre en sus manos vibraba con una energía inquietante. «¿Qué he hecho?», se preguntó. Había querido reunirse con ellos, pero ahora su elección se tornaba en una trampa, y ellos, prisioneros de un ciclo sin fin. No hubo tiempo para dudas. Un impulso, un destello de fuerza, lo llevó a gritar. «No voy a dejar que me atrapen. No voy a ser uno de ustedes». Con ello, levantó la foto y la mantuvo en alto. El brillo se intensificó, como una chispa de esperanza en la vasta oscuridad. Las sombras, antes danzantes, retrocedieron, sus formas temerosas revelando el horror detrás de sus rostros. «Sálvanos, Juan». «Por favor», suplicaron las figuras distorsionadas de su familia, la desesperación reflejada en sus ojos vacíos. Pero, ¿eran realmente ellos? Una parte de él quería creer, pero la confusión lo consumía. Era posible que estuvieran atrapados, pero la otra parte lo empujaba a cuestionar su propia cordura. «Tu engaño será tu perdición», resonó una voz poderosa, quizás la fuerza que dominaba este lugar, mezclando lo divino y lo infernal. Juan sintió un sudor frío recorrer su espalda. Últimamente, su corazón se convirtió en un tambor que marcaba el compás del horror. El altar rugía, y él sentía como la magia oscura comenzaba a reclamarlo. Antes de que pudiera reaccionar, grandes hilos de sombra se lanzaron hacia él. El frío intenso lo invadió nuevamente, y esos hilos hirientes lo apretaban, taladrando su piel. La imagen de su madre dejó de ser distorsionada, volver a ser clara, pero su rostro ahora mostraba un profundo terror. Un gran grito surgiendo de su pecho: «No. No dejes que te atrapen, Juan». En un último esfuerzo desesperado, se zafó de las sombras, alejándose del altar. Pero al hacerlo, comprendió que el camino hacia la libertad no era simplemente correr. La verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro de él. Las dudas y miedos envolvían su corazón como un manto de niebla. ¿Podría resistir la seducción de la oscuridad? ¿Podía encontrar el valor para enfrentarse a las sombras de su propia alma? Las voces de su familia resonaban, pero ¿era un consuelo o una condena? Juan se encontró en la encrucijada, asediado por las tentaciones que pululaban a su alrededor. De repente, un eco profundo rompió el silencio. «Solo existe una forma de terminar esto, Juan», susurró el viento, como si conociera su lucha más que él mismo. «Pero debes estar dispuesto a perderlo todo». En la penumbra, entendió que la verdad era más aterradora que cualquier sombra. Si deseaba salir con vida de allí, debía abrir las puertas de su alma al horror. La tormenta que había cesado afuera empezaba a cobrar vida nuevamente, como un monstruo agazapado, esperando su momento. Con el aliento entrecortado, se aferró a la foto y regresó al altar. «No puedo perderlo, sigan ahí, no puedo», murmuró,
mientras una luz fulgurante lo rodeaba otra vez. Realmente, lo que venía no sería solo una lucha por la vida. Sería un viaje hacia las profundidades de su ser. La oscuridad se abalanzaba, como un océano en tormenta. Y a medida que todo a su alrededor temblaba, comprendió que tal vez la última elección era la más aterradora de todas. ¿Se atrevería a olvidarlo todo para buscar la salvación? Una risa resonó en su mente, mezclándose con el eco de las sombras. La verdad empezaba a revelarse y Juan sintió que la oscuridad lo desafiaba a dar el paso final hacia lo desconocido. El altar palpitaba con anticipación, rogando que él se atreviera a elegir. Pero la pregunta permaneció en el aire y no se disipó: ¿sería suficiente su sacrificio o acabaría por arrastrarlo al mismo abismo del que intentaba escapar? Una explosión de luz lo rodeó, un torrente que parecía querer devorarlo. Juan sintió que sus pies se despegaban del suelo, que el altar lo atraía con una fuerza indescriptible. Cada pulso de la luz resonaba en su pecho, equilibrando entre el alivio y el terror. «Perdóname», gritó, sintiendo como el eco de su voz se perdía en la inmensidad. Las sombras reían, sus risas cada vez más fortísimas, como una orquesta frecuentada por el dolor. La imagen de su madre parecía más distante, más lejana, como un destello que se va con el alba. Intenta recordar su sonrisa, su abrazo. Un torrente de recuerdos lo asoló, los días de sol y risas, las noches de cuentos antes de dormir. Eso era lo que había querido recuperar, pero este altar era un carcelero, no un salvador. Juan apretó los ojos, una gota de sudor resbaló por su frente. No puedo, no debo caer, juró para sí, como si esa fuera la clave para liberarse. Pero las sombras comenzaron a acercarse nuevamente, arrastrándose por el suelo, en busca de una presa que pescar. Tu dolor será suficiente, murmuró una voz, esta vez suave y tentadora, como un susurro al oído. Era la misma voz que lo había acompañado en su infancia, una melodía de cariño que ahora se torcía en un eco perverso. Sacrifica tus recuerdos, Juan, y ellos vivirán para siempre, una vida sin su familia, sin su madre. El pensamiento hizo que su corazón se detuviera un segundo. ¿Era eso lo que deseaba?, se preguntó. Las sombras lo rodeaban, sus cuerpos etéreos saltando en un vaivén bajo la luz del altar. Como si esperaran la respuesta, la resolución de su dilema. Al ritmo aterrador de la risa, Juan sostuvo la foto con más fuerza. La imagen crujió entre sus dedos, como si sus familiares estuviesen intentando liberarse del papel. No soy un sacrificio. No seré otro más para esta cosa, gritó, su voz desgarrada reverberando en el ambiente. Aquel grito desgarrador atrajo la atención de las sombras, que comenzaron a retroceder, sus formas distorsionándose en una danza caótica. Podemos hacer un trato, insistieron, susurros multiplicados que rozaban su piel. Olvida la vida que conoces. Olvida el dolor y serás libre. El ardor del miedo lo envolvía, incluso así, Juan se sintió más vivo que nunca. La luz del altar vibraba, amenazando con desmoronarse. Tengo que resistir. No puedo caer, exclamó, aferrándose a los verdaderos recuerdos, aquellos que llenaban su corazón de amor y no dolor. Tenía que concentrarse, encontrar la manera de romper la trampa siendo fiel a sus seres queridos. El altar se sacudió bajo sus pies. Las runas brillaron en una intensidad alarmante, como si supieran que su decisión estaba cerca. Cada sacrificio tiene un precio, resonó la voz central en un eco de desesperación. Las sombras se abalanzaron con renovada furia. La broma de la luz que lo había rodeado se volvió un lamento que se filtraba en su mente. ¿Qué es lo que realmente quieres?, gritó, mirando hacia el altar. ¿Qué precio quieres que pague? La rapidez de su respiración era un tambor que marcaba su lucha. Las sombras respondieron con un grito agudo, como si se sintieran despojadas de su poder. La figura de su madre, distorsionada pero aún reconocible, apareció ante él, su rostro mostrando una mezcla de angustia y esperanza. Juan. Por favor, puedes liberarnos. Recuerda quién eres, pero él sabía que para liberarlos también debía enfrentarse a sí mismo.
Un caos de emociones y recuerdos lo invadieron. Y en ese instante de verdad, comprendió que enfrentarse a la oscuridad interna era el único camino, el aire vibraba a su alrededor y el altar comenzó a girar de manera violenta. No hay tiempo. Actúa ahora, resonaba en su mente, y una idea atravesó su ser. Al parecer, sí había un sacrificio, pero no era uno de su vida, era la rendición a sus miedos. Con el corazón retumbando cada vez más rápido, se colocó la foto sobre su pecho. Elijo recordar, elijo luchar. No seré una sombra más. El destello reventó a su alrededor y las sombras comenzaron a gritar, su esencia desvaneciéndose ante su valía. Esto recién comienza, susurró el viento, a medida que el altar estalló en un nuevo brillo. Juan sintió una energía insuflando dentro de él, la esperanza misma emergiendo. Pero entendió que la lucha no terminaría allí y que el verdadero horror de su elección sería revelado en su próxima decisión. Las sombras se retiraron para observar, y las risas se convirtieron en un murmullo distante. Si piensas que escapaste, estás muy equivocado, resonó la voz, cada vez más lejana, pero no menos amenazante. La oscuridad aún no acechaba, y el eco iba creciendo. Al borde de lo desconocido, Juan se armó de valor. Él sabía que el camino hacia la redención sería más oscuro que cualquier sombra que había enfrentado. Pero antes de que pudiera dar un paso, un grito desgarrador resonó en sus oídos, la risa del abismo divirtiéndose con su temor. ¿Había realmente encontrado la salida, o simplemente se estaba adentrando más en el laberinto del terror? La pregunta lo dejó paralizado, y en ese momento, la oscuridad parecía alimentarse de sus dudas. En la penumbra, lo único claro era que su viaje apenas comenzaba, lo aterrador estaba por llegar. El altar titilaba en el aire, su luz era ahora un faro en medio de una tormenta oscura. Juan luchaba por mantener la calma, pero la risa de las sombras lo envolvía como un manto pesado y frío. Las formas distorsionadas danzaban a su alrededor, riendo y burlándose de su resistencia. Él sentía sus palpitaciones subiendo a niveles peligrosos. El eco de la voz de su madre aún resonaba en su mente, una luz tenue en medio de la oscuridad. Recuerda quién eres. Esa frase lo obligaba a mantenerse aferrado a la esperanza, pero las sombras parecían tener un poder particular, como si sus propios recuerdos fuesen ahora armas en su contra. Las imágenes felices de su infancia comenzaron a distorsionarse, risas se transformaron en susurros de lamento. Juan, ven aquí, murmuró una de las sombras, estirando su mano como si fuera su madre. Era el mismo tono cálido, pero ahora mezclado con una maldad latente. La tentación era abrumadora. La confusión lo abrumaba. ¿Sería posible que este altar tuviera la clave para traer de vuelta a los que había perdido realmente? Él se sacudió, tratando de alejar esos pensamientos. No, aléjate de mí, gritó, agachando la cabeza para no mirar a aquellas entidades que parecían tener rostro. Cada susurro era una espina que se incrustaba más profundo en su ser, y por momentos dudaba de su propia cordura. El aire se sentía denso, casi opresivo, alzó la mirada y vio cómo algo emergía del altar. Una figura alargada, indistinta, comenzó a tomar forma en medio de aquella luz vibrante. Una especie de neblina cobrizo se alzó, formando un rostro de pesadilla. Juan, no eres el primero. Todos han caído en la tentación. ¿Por qué crees que tú serás diferente? Su propia voz se sintió lejana, pero gritó con fuerza, no soy como ellos. No caeré en tus trampas. La figura sonrió, una sonrisa cruel que mostraba dientes afilados. A veces, el verdadero sacrificio requiere rendirse, replicó la sombra, como si simplemente esperara que las palabras calaran en su corazón. ¿Qué tal si te muestro lo que realmente se pierde en el camino de la resistencia? Juan sintió que sus piernas temblaban, pero logró mantenerse de pie. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, sus cuerpos oscilando como si fueran hojas atrapadas en un torbellino. De repente, un grito desgarrador resonó en el lugar. Juan sintió que su corazón se detenía, el aliento se le cortó al pensar en su madre. Ella había sido todo para él.
¿Estaría en ese grito? Las sombras se abalanzaron sobre él. ¿Ves? El dolor nunca se detiene. Este es el ciclo que debemos seguir. Pero tú puedes ser el elegido si solo te dejas llevar. No. La palabra brotó de sus labios como un fuego. Nunca me rendiré. De repente, el altar brilló con más intensidad, como si sus palabras hubieran despertado algo dentro de él. Las sombras chillaron, sus formas comenzando a desmoronarse ante la luz, pero Juan sabía que esto solo había comenzado. La risa malvada resonaba como una canción de cuna, volviendo a atacarlo con el eco de esos susurros que ahora crecía más fuerte. ¿De verdad crees que esto es suficiente? Estás luchando contra la marea. Mira a tu alrededor. El horror se extendía ante él. Una grieta se abrió en el suelo, y de ella emergieron visiones de personas atrapadas, rostros conocidos llenos de desesperación, gritos que resonaban por la eternidad. Era un tormento que desnudaba su corazón, sacando a relucir su más profundo miedo. En su mente, los ecos retumbaban, nunca podrás salir, siempre serás uno de ellos. No. No voy a convertirme en tu presa, gritó, alzando el puño, desafiando la oscuridad. Pero su determinación se volvía cada vez más frágil a medida que más rostros conocidos aparecían ante sus ojos, sombras de su pasado que lo observaban, esperando que cediera, y en ese instante, algo dentro de él crujió. Sintió como su esencia se entrelazaba con la oscuridad, cada susurro, cada grito desgarrador amenazando con arrastrarlo hasta el abismo. Tenía que actuar. Entonces, recordó, recuerdos, amor, familia. Pero una pregunta inquietante resonó con fuerza en su mente: ¿cuántos recuerdos sería capaz de soportar sin perderse en el proceso? Justo cuando la luz parecía dar su último estirón, el altar comenzó a temblar nuevamente, más poderoso que nunca, y un nuevo grito se alzó entre las sombras, un llanto de desesperación que parecía venir de todas partes. ¿Sería el final o simplemente el comienzo de un nuevo horror que acecharía en cada rincón de su existencia? La noche había caído con una pesadez opresiva, envolviendo todo en una neblina de miedo y desesperanza. Juan sintió como el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Desde aquel encuentro con el perro negro, su vida había quedado marcada por una decisión que pesaba sobre sus hombros como una montaña. La luz resplandeciente del altar le ofrecía una salida, pero también un abismo profundo al que temía caer. Debo elegir. Se recordó a sí mismo, la voz de su madre resonando en su mente. Con cada latido de su corazón, la presión aumentaba, la oscuridad se cernía sobre él como un manto, y las sombras, ansiosas, aguardaban su fallo. La mezcla de amor y miedo le retorcía el estómago. En su mente, la imagen de su madre se fusionó con la de su abuelo, suplicándole que no cayera en la trampa del olvido. ¿Pero qué significaba realmente elegir? La tristeza y el dolor eran la constante en su vida. Él podía sentir la energía oscura emanando del altar, una tentación potente y peligrosa que deseaba consumirlo. Respiró hondo, decidido. Pero no seré otra sombra más. No permitiré que esto defina mi destino, proclamó con firmeza, alzando la foto de su madre con fuerza. La luz comenzó a fluctuar y, de repente, su mente se llenó de recuerdos, risas en la cocina, el aroma del arroz y frijoles, los cuentos de su madre antes de dormir. Los momentos felices lo inundaron, y finalmente comprendió. No se trata de olvidar, sino de recordar, pensó, sintiendo como algo dentro de él empezaba a despertar. Las sombras se abalanzaron, intentando capturarlo en sus garras heladas. No. Solo quiero liberarlos. Gritó, y al hacerlo, las corrientes de energía del altar mordieron el aire. Unos ojos familiares le devolvieron la mirada desde la penumbra, su madre, distante, pero llena de amor. Recuerda quién eres, Juan. Le instó, el eco de su voz resonando en su corazón. Con un nuevo sentido de propósito, Juan lanzó la foto al altar. En un instante, la luz brotó como un torrente, envolviéndolo en un abrazo cálido mientras las sombras retrocedían, atormentadas por su resistencia. He decidido. Elijo a mi familia,
elijo el amor. Gritó, sintiendo como el poder del altar se fusionaba con su propia esencia, nublados por el resplandor, los rostros sin vida comenzaron a transformarse, desprendiéndose de la oscuridad que los mantenía cautivos. Las sombras se retorcieron y se desvanecieron, sus gritos de desesperación convirtiéndose en lamentos lejanos. Juan, con el pecho empapado de valentía, vio cómo su madre recuperaba su forma, su rostro iluminado por la esperanza. «Has roto el ciclo, hijo», exclamó ella, mientras el caos comenzaba a desvanecerse, pero la lucha no había terminado. Una figura aún se alzaba, el perro negro, mirándolo con ojos que destilaban poder. Juan sintió una oleada de temor, pero entendió que no podía ceder. «No puedes mantenernos aquí», dijo, casi en un susurro, «te elijo a ti». En ese momento, recordó que la elección estaba ligada al sacrificio. No podía salvar a su familia sin reconocer la sombra que también habitaba en él. La oscuridad se abalanzó, pero Juan ahora no temía, pues tenía la luz de su familia junto a él. «Dame fuerza para enfrentar lo que soy», gritó, sintiendo como su propia esencia se entrelazaba con el poder del altar. Las sombras dejaron de ser tentadoras y se convirtieron en portadoras de su terror, derrotadas por la luz de su bondad, todo se iluminó. La realidad se retorció en torno a él y, de pronto, encontró su camino de regreso a su hogar. Se hallaba sentado en su habitación, rodeado de objetos familiares. La crujiente calma de la noche le llenó de aire fresco, como si todo el peso se hubiera desvanecido. Allí, en la atmósfera, pululaba un sentimiento de alivio y reconciliación. Su madre sonrió desde un rincón, y con la bruma aún despejándose de su corazón, se acercó a ella. «¿Lo hemos logrado?», le preguntó, los recuerdos aún vibrantes en su mente. Con una risa suave y reconfortante, ella asintió, mientras la luz de la luna iluminaba su rostro. «Sí, hijo. Has enfrentado tu destino y te has ganado el derecho a recordar». La paz llenó el ambiente, envolviendo a Juan en una calorosa despedida. Sabía que siempre habría sombras, pero también entendía que su valentía le había permitido romper el ciclo de sufrimiento. Mientras miraba por la ventana, observando las estrellas brillar en el cielo, sintió la conexión con su linaje, con cada uno de sus antepasados. «Siempre estarán conmigo», murmuró, dejando que la nostalgia se mezclara con el amor. La noche avanzaba, y con pasos firmes, Juan supo que el verdadero horror había quedado atrás. Había enfrentado sus miedos y, al final, había descubierto el poder de la memoria y el amor. En el silencio de su hogar, una nueva historia comenzaba a escribirse, un legado que ahora brillaría entre las sombras. La tela de su vida se había tejido de desafíos, oscuridad y luz, y Juan finalmente entendió que, aunque las sombras pueden asustar, nunca podrán oscurecer el amor que se guarda en el corazón. Y con esa claridad, cerró los ojos, listo para soñar en paz. Ahora, tú que has vivido esta experiencia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo relatos que te atrapen. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Tus acciones son cruciales para mantener viva esta comunidad de amantes del horror.